Entonces ya, ahora lo que decía Yamil también es importante saberlo. Nosotros ponemos acá el vector, no sé, la velocidad de A. Lo que sí debemos tener claro es ese, perdón, esa relación entre la ecuación. Si nosotros escribimos esta expresión, estamos haciendo referencia a que nuestro punto fijo, el que estamos considerando fijo, es el punto C, por lo cual esta velocidad de A relativa a C tendría que aparecer justamente en el punto A. Entonces, como está en el punto A, y sabemos que es debido a la rotación, y asumimos que la velocidad angular tiene que ir hacia acá, entonces la agregan aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces nosotros tenemos acá un diagrama, vamos a hacer, identifiquémoslo así. Este sería nuestro origen para las velocidades, y vamos a empezar a dibujar esta velocidad. Entonces tenemos la velocidad de A, y sabemos cuánto es el valor, entonces sería 25 pulgadas por segundo. Lo otro que tenemos que empezar a definir es lo siguiente. Entonces nosotros conocemos, creo que lo alcancé a hacer muy arriba, así, en un momento para que me alcance el dibujo. Entonces tenemos acá el polo de velocidades, aquí está la velocidad de A, y ahora sí lo que vamos a dibujar es estos otros dos vectores. Entonces, el vector de la velocidad de A relativa a C, sabemos que es perpendicular a esta barra. Entonces vamos a hacer un vector perpendicular a esta barra, a la barra AB, y que, bueno, tendría que comenzar acá en el punto A, donde terminó el vector de A. ¿Por qué? Perdón, tenía que terminar aquí donde terminó el de A por la ecuación que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como eso es una igualación, pues tendremos que también trabajarlo en el polígono. Entonces, yo pongo esta velocidad de A, que es la que tengo acá, debe ser igual a la suma de estas dos. Entonces, ese vector no puede salir, o sea, si yo lo dibujo acá, en el origen de velocidades, pues no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero lo que también se debe tratar de entender es que el otro vector de la velocidad de C ya no puede empezar en este mismo punto, sino que debe continuar en el que acabé de dibujar acá como la velocidad relativa. O sea, hay dos formas. O ustedes pueden dibujar primero este, o pueden dibujar primero este, como quieran hacer. O sea, en este caso, en ninguno de los dos se conocen, pero sí conocemos la dirección. De esto conocemos la dirección, de este también conocemos la dirección. El sentido, pues, no muy cierto lo conocemos, y ese tampoco lo conocemos muy cierto. Entonces, pero ya podemos dibujar cualquiera de esas dos porque tampoco conocemos la magnitud. Entonces, hagamos de cuenta que lo dibujé en la parte de acá abajo. Entonces, si ustedes lo ven acá, vamos a decir que lo dibujé saliendo del origen de velocidades. ¿Por qué lo hago hacia abajo y hacia arriba? Lo mismo que les digo, yo sé cuál es la dirección, pero no puedo definir el sentido. Bueno, aquí porque nosotros lo habíamos establecido como el giro en contra de las manecillas. Pero si nosotros no sabemos cómo gira, pues lo más ideal es que lo dibujemos en ambos sentidos, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Luego de eso, podemos empezar a dibujar la velocidad de C. Como ya conocemos la dirección, que es igual a esta barra, tendría que ser que en relación con la velocidad relativa, como tenía que ser perpendicular a la velocidad relativa. Entonces yo voy a pasar un vector perpendicular a este, miren, yo puedo pasar acá arriba, perpendicular hacia arriba o hacia abajo, que sería la velocidad de C, y lo puedo pasar acá hacia arriba o hacia abajo, que sería la velocidad de C. Entonces, ¿cuál de los dos tendría yo que decidir qué es? Pues aquel vector o aquella línea que al finalizar, o que cuando yo más lo prolongue, se cruce con el vector A, que es el que está al otro lado al igual. Entonces yo sé que la parte de esta de arriba no se va a presentar esa situación. Entonces lo más lógico es tomar este de acá abajo y proyectarlo hacia la parte de arriba, que es el que sí va a cruzar con el vector de la velocidad de A. Entonces ya tenemos que esa velocidad de A va a ser igual a este vector de la relativa más el de la velocidad de C. Entonces aquí se completaría el polígono de velocidades, sabiendo que acá hay un ángulo de 90 grados, que esto se
tiene un valor de 25 pulgadas por segundo. Y pues claramente tenemos un triángulo rectángulo en el cual pues, uno podría definir por las relaciones pitagóricas o el seno y coseno, podemos definir cuál es el valor de la velocidad de C, cuál es el valor de la velocidad de A relativa a C. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay dos formas. Uno es trigonométricamente, o sea, encontrando los ángulos, y la otra es utilizando las escalas, o sea, dibujando esto con los valores reales, pero tomando una escala de referencia. Entonces, si es trigonométricamente, tendríamos que nosotros encontrar este ángulo o si no, este otro. Entonces, ¿cómo se encontraría ese ángulo? Pues tendríamos que ver aquí el dibujo. Y yo sé que entre la barra, que en este caso es es la misma velocidad de C, y la línea horizontal está el ángulo θ, que nosotros lo habíamos definido como 35 grados. O sea, entonces, este mismo ángulo que está acá tendría que ser, bueno, según la geometría aquí del polígono, tendría que ser este mismo ángulo interno que está acá. Y si ya conocemos este ángulo interno, también podemos decir entonces, que si tengo un ángulo, tengo la hipotenusa en este caso, y quisiera hallar el cateto opuesto, yo puedo decir entonces que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es el que quiero encontrar, sobre la hipotenusa. Y acá encontraremos que la velocidad relativa de A con respecto a C, que no es más que 25 por el seno de ese ángulo. Entonces no sé si ustedes me pueden dar información de eso, y vamos a escribir acá que la velocidad de A relativa a C tiene un valor de 14,3394. debería estar en pulgadas por segundo. Ahora, pero es que no nos sirve de nada porque nosotros acá en el pasado no encontramos ese valor, pero sí podemos decir que como esta velocidad relativa es equivalente a la velocidad angular por el radio, ya en forma escalar, entonces vamos a obtener ¿qué cosa? La velocidad angular, vamos a ponerlo acá, la velocidad relativa de A respecto a C sería la velocidad angular de AC, que esta va a ser la misma velocidad angular de AB porque es la misma barra, y multiplicado por la distancia que hay de A hasta C. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces quiere decir que la velocidad angular de AC no es más que el cociente entre la velocidad de A relativa a C, que ustedes me acabaron de decir que es 14,3394, y lo dividimos entre la distancia que hay desde A hasta C, que no es más, no estamos hablando de ya en forma escalar, entonces sí es la magnitud. Entonces sería aquí la raíz cuadrada de 10 al cuadrado a 7 al cuadrado. Y efectivamente, bueno, eso tendría que resultar o darnos un valor aproximado, el que tenemos ahí, en la parte analítica. Profe, da igual, da 1,1747. Y entonces, bueno, esa sería otra manera de resolverse por polígonos de velocidades. En muchos casos pues, resulta un poco más sencillo hacerlo así que de la forma analítica, pero la intención es que ustedes aprendan todos los métodos y deciden por cuál se van a enfocar para realizar sus análisis. Entonces no sé si avanzamos o esperamos. Porque no hemos terminado, ¿no? Profe, ese movimiento angular de AC el mismo de AB, es el mismo, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo? Que el movimiento angular de AC el mismo de AB, el que encontramos ahorita. O sea, la magnitud de la velocidad angular, la velocidad angular de AC es la misma velocidad angular de AB, porque Sí, pertenecen al mismo cuerpo rígido. O sea, este cuerpo rígido en un instante no se puede mover o no puede girar a una velocidad diferente que en el punto B que en el punto C, porque se supone que es un cuerpo rígido.
Pueden tener distintas velocidades lineales, sí, pero la angular es la misma, en la forma del polígono. Entonces, si quiere, vamos a plantearlo también en forma de polígono. Vamos a decidir acá que tendríamos nuestro polo de velocidades. Nos mantenemos con el valor este, que tendría que ser la velocidad de A, 25 pulgadas por segundo. Y pues planteando la ecuación, si decimos, si tenemos esta expresión, lo mismo, ya esto partido desde el origen, vamos a dibujar la velocidad de A relativa a B, que si la conocemos, que debe ser perpendicular a este elemento. Y también ya la tenemos definida, ¿no? Según lo que hicimos aquí arriba, acá, se hicieron cuenta que la relativa era acá así, debe decir que eso está girando. Porque si ponemos este como fijo, si este sea nuestro punto fijo, entonces la velocidad debería ir también en este mismo sentido, en esta dirección, y hacer girar esto en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí en el siguiente diagrama, pues tendríamos que definir que esto necesariamente tiene que ir acá. Lo que sí no sabemos es cuánto mide, o sea, este valor no sabemos cuánto es. O si lo podemos saber, ¿qué me dicen ustedes? No dicen nada. Entonces sí lo podemos conocer, porque según nosotros, con los conocimientos que tenemos, no es más, de forma escalar es el producto entre la velocidad angular y la distancia que es de A hasta B. Y estas dos cosas las conocemos. Entonces nosotros podemos decir acá que la velocidad de A relativa a B sería 1.1747 multiplicado por ¿qué cosa? Ah, por la distancia que hay de acá hasta acá, que sería 20 pulgadas. Entonces este valor ya lo conocemos. Y lo único que nos faltaría acá es completar el polígono diciendo que esta es la velocidad de B. Mire que está más o menos coincidiendo con lo que estoy haciendo acá. De pronto, por temas acá de dibujo, pues no coincide con lo que yo estoy haciendo acá, pero miren que tiene más o menos el sentido que le estoy dando acá. Entonces, sabiendo sí que este ángulo es diferente, es que voy a cambiárselo para que no lo vean tan parecido. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a hacerlo acá así. Eso, así. Que no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí derecho, pero eso no debería ser tan derecho. Ahora casi se ve mejor. Eso, y esta sería la velocidad de B. Esta es la velocidad de A relativa a B. Este ángulo es el que yo digo que es diferente a 90. Y ya tenemos esta velocidad. Entonces ahora sí aquí pues tendríamos nosotros que aplicar las relaciones del coseno o el seno para encontrar alguno de estos valores. Entonces tenemos dos lados y no tenemos ningún ángulo, entonces no sé cuál creen que se puede utilizar acá. O si de pronto se puede encontrar algún ángulo aquí. Ah, bueno, sí, aquí miren, aquí tenemos la velocidad de A, que es la horizontal, y tenemos este vector, que vendría siendo el que es perpendicular a este. Entonces quiere decir que si esto tiene 90, y acá hay un ángulo θ, si lo alcanzan a ver, este ángulo acá es θ, esta línea es esta misma AB, la horizontal es la velocidad de A, aquí está el ángulo θ, y entre esta barra, esta que es la barra, y esta que es la relativa, hay 90 grados, entonces quiere decir que este acá es 90 menos θ, y si θ es 35, este ángulo tendría que ser acá 55. Entonces ya conocemos
dos lados, un ángulo, y precisamente el ángulo es el opuesto a la velocidad de B. Entonces esa velocidad de B nosotros la podemos encontrar con la ley del coseno, que dice que no es más que la suma de estas dos componentes al cuadrado menos dos veces el producto de ellas dos por el coseno del ángulo que está enfrente, que es 55, sino que es de este triángulo, el ángulo opuesto es 55. Entonces esta información ya la conocemos, lo que les decía, no sé cuánto les dio esta velocidad, vamos a ver acá, sería 20. 23,49. Y eso, bueno, vamos a tratar de hacer otra vez aquí el dibujo para que lo vean mejor. Este sería 25, 23.49, esta es la velocidad de B y este es el ángulo de 55, que esta es la que vamos a encontrar. Entonces aquí podemos sustituir 25, aquí sería 25 al cuadrado más 23.49 al cuadrado menos dos veces 25 por 23.49 y aquí multiplicado por el coseno de 55. Y aquí pues como tengan ese resultado de extraer la raíz cuadrada, Profe, me dio 28,1052. 22, 28. seguro, Sí, profe. segurísimo. Sí, señor. No sé qué tan cierto será. A mí también a mí me dio 22.43. Ese sí le creo más a ese porque es más corto el vector, mentira. Cierto, creo que es este. Revísenlo bien. Y esta velocidad, bueno, tendría que coincidir con la que hayamos acá nosotros de forma analítica, ¿cierto? Mire, con esta. Tener alguna similitud con este valor. De forma analítica nos dio 22.4317 y acá con el triángulo, con el polígono de velocidad nos dio 22.4302. Ahí sí depende mucho de este decimal acá de 2349, no sé si era más grande, más pequeño. Tendríamos que revisarlo. Tenía un 4 después del 9. Sí, entonces, todo eso puede modificar un poco aquí, no sé, tendríamos que revisarlo, si le cambia, si le aumenta, lo disminuye. Voy a intentarlo hacer aquí con un 4 de más, a ver qué nos cambia. Efectivamente, ¿cierto? Con el 4 ese que me están mencionando acá, esto se aumenta y da 18, 19. Pues sí, ya se aproxima un poquito más al anterior.